Sección 12.3.3. Objetos inmutables. Se dice que los métodos que devuelven referencias a objetos crean alias actualmente y que esto puede ser peligroso. Sin embargo, estos alias no son siempre peligrosos. Considerar la siguiente capacidad de la clase cuenta bancaria original. Entonces, en el diseño de esta clase cuenta bancaria, pues hay varios atributos. En este caso, bueno, nada más tenemos uno de ellos puesto, que es el número de la cuenta bancaria, que es de tipo string y que tiene un acceso restringido. Entonces, esta clase tiene un método de consulta, un método accesor, que permite devolver pues precisamente este atributo privado, que es número, y este es el método que lo hace, el método llamado getNúmero, que bueno, pues va a devolver una cadena, y como aquí podemos observar en la implementación de este método getNúmero, pues observamos que está efectivamente devolviendo ese atributo. Bueno, eh, entonces ese método getNúmero pues nos está dando lo que es la referencia de un objeto private tipo string llamado número. Y ese, pues es un alias para ese atributo private string. Sin embargo, este alias que se está devolviendo, pues no causa, por así decirlo, daño o problema, porque en este caso la clase string no tiene métodos que permitan a que este objeto string pueda ser modificado. Por lo tanto, este alias no puede ser usado para alterar el objeto private string. Es decir, que a pesar de que yo obtenga la referencia de ese objeto, como la clase string no tiene algún método que me permita modificar al objeto, pues no lo voy a poder alterar. Los objetos que no tienen métodos para alterar su estado se les denomina o se les conoce como objetos inmutables. Los objetos string, por lo tanto, son objetos inmutables. Objetos de clases propias, clases que ustedes hagan, también podrían ser inmutables dependiendo de los métodos que ustedes proporcionen. Si tales objetos son inmutables, pues no se deben preocupar por crear alias de esos objetos. Y además, pues no se necesita, otra ventaja más, no se necesitan proporcionar métodos clon. En el caso de la aplicación biblioteca, que consiste en una colección de objetos libro, que fue desarrollada en el capítulo 3, en la figura que está enseguida, la 12.6, se muestra el diseño en el lenguaje unificado de modelado para la clase biblioteca y libro. Entonces, se decía, bueno, que la clase libro, perdón, la clase biblioteca eh, contiene una colección de libros, ¿verdad? Y con este asterisco estábamos diciendo que podía ser desde cero en adelante. Bueno, eh, estos objetos libro, como aquí nos lo indica el diseño, pues son parte del atributo private libros en esta clase biblioteca. Recuerda que cuando le ponemos aquí el menos, estamos indicando que el atributo es private, ¿verdad? Cuando lleva el más, pues significa que es public. Bueno, sin embargo, el método getLibro que está en la clase biblioteca, el cual devuelve una referencia a uno de los objetos libro, pues estaría devolviendo un alias, ¿no? Porque pues libro es un objeto. Sin embargo, como aquí se señala, pues este no es un problema, porque si revisamos el diseño de la clase libro, los únicos métodos provistos son métodos get, es decir, todos los métodos que tiene aquí la clase libro son métodos de consulta, no son métodos mutadores. Por lo tanto, si tú devuelves un alias
de este tipo, pues no se va a poder modificar. Estaríamos en la misma situación en la que se había comentado para la clase string. Bueno, entonces esa sería la manera como ustedes al momento de diseñar sus clases propias pueden lograr que su objeto sea inmutable, no proporcionando métodos que permitan modificar a ese objeto. Bueno, uh, bueno, pues entonces dicho lo anterior, pues entonces un objeto libro, pues es un objeto inmutable. Bueno, vemos ahora el uso de clon de la clase object. Bueno, aunque el método clon de la clase object no está disponible como parte de la interfaz externa de su clase, esto lo dijimos porque este método clon, si recuerdas, tiene el modificador de acceso protected y eso nada más permite que sea utilizado por eh, objetos o por clases que estén dentro del mismo paquete. Y una clase que esté afuera del paquete pues no podrá utilizar ese método clon. Bueno, en particular es posible que se quiera usar dentro de un método clon propio, porque realiza la tarea de copiar un objeto para el usuario, aunque con algunas restricciones. El método clon de la clase Object copia el contenido de la memoria asignada a los atributos del objeto. Esto en ocasiones se denomina como una copia bit a bit. Esto significa que hace copias exactas de atributos que son de tipo primitivo. Es decir, si tienes un tipo double, un tipo int o un tipo float, pues al momento de hacer la clonación del objeto, a esos atributos les va a poner exactamente el mismo valor. Y por otro lado, va a realizar copias de referencia o de dirección para atributos que son objetos. Por supuesto, una copia de referencia pues nos estaría dando siempre un alias. Pero si el objeto en cuestión es inmutable, pues como lo habíamos visto en la sección previa, pues esto no es un problema. Esto significa que si todos los atributos de una clase son de tipo primitivo, todos, entonces para hacer el método clon propio, basta solo llamar al método clon de object y con eso ya tienes, o bueno, ya puedes hacer la copia de del objeto original. Si los atributos de una clase incluyen objetos y si todos estos objetos son inmutables, entonces nuevamente se hace el método clon llamando al método clon de object. Para lo que habíamos ya visto previamente, por ejemplo, la clase libro podría ser una candidata, bueno, podría utilizar el método clon, porque a pesar de que hace, bueno, al momento de que se clona, hace alias, los objetos que tenemos, perdón, los atributos que se tienen en la clase libro, podemos ver que todos ellos son de tipo string, pero el tipo string es inmutable, así que no habría problema en utilizar la clase, perdón, el método clon de la clase object. Bueno, y la otra situación es que los atributos de una clase pues tengan una mezcla, incluyan algún objeto no inmutable y entonces pues no se puede confiar en el método clon de object para hacer una copia, digamos, segura y por lo tanto se deben escribir entonces instrucciones propias para hacer la clonación. Bueno, teniendo en cuenta los puntos anteriores, se revisa el método clon para la clase propia cuenta bancaria. Entonces, esto se parece algo a la tarea. En la clase cuenta bancaria teníamos tres atributos, número, nombre y balance. Entonces, todos estos tipos, bueno, los tres son
perdón, dos de ellos son referencias a tipo string y uno es a un tipo primitivo. Entonces, para poner mi propio método clon, o para anular el que se hereda de la clase object, pues ya decíamos que había que, en un momento dado, para poderlo utilizar desde afuera del paquete y desde cualquier clase, pues habría que ponerle en la anulación, pues habría que ponerle el modificador public. Bueno, entonces, bueno, esta es la parte que queremos trabajar, el método clon o nuestro propio método clon que estaría haciendo la anulación. Y por supuesto que después de ese método, pues habría más código, ¿no? Bueno, para hacer la copia de un objeto cuenta bancaria, vamos a necesitar una cuenta bancaria nueva con número de cuenta, nombre y balance idénticos. El atributo balance es del tipo primitivo double, así que una copia bit a bit, como la que hace en este caso el método clon de object, pues está bien. El nombre y número de la cuenta son ambos objetos string. Acá lo podemos ver en el diseño. Número y nombre son string, ¿verdad? Y y como las cadenas, pues son en este caso inmutables, los objetos string, también una copia bit a bit estaría bien ahí. Es decir, estamos en una situación como la que se describe en el punto, en el segundo punto, ¿no? Los atributos de una clase incluyen objetos, aquí lo podemos ver, estos dos, número y nombre, y si son todos ellos inmutables, el string es inmutable, entonces una copia utilizando el método clon de object puede ser utilizado, ¿verdad? Para nuestra propia versión. Y ya no se diga para el caso del tipo primitivo, que en este caso es balance, pues estaríamos empatando con el primer punto, ¿no? Tenemos un tipo primitivo. Bueno, entonces en este primer intento, utilizando este método, en el método clon propio, se haría lo siguiente. El detalle es que este código pues no va a compilar. O sea, pues alguien diría, bueno, para utilizar el método clon de object, pues yo simplemente lo llamo anteponiéndole super para decirle que utilice el método que viene de la superclase. Bueno, pero como se señala aquí, pues esto no va a compilar porque este método clon de object va a revisar si los desarrolladores de esta clase, o sea, ¿cuál clase? Pues la clase cuenta bancaria, esta. O sea, ahí se pone a revisar el compilador si quien está desarrollando la clase cuenta bancaria quiere permitir que la clonación se haga. Y en esa situación, pues los desarrolladores deben marcar su clase propia, es decir, cuenta bancaria, implementando la interfaz Clonable para indicar que quieren que la clonación se lleve a cabo. Esta interfaz, que es similar a Serializable, pues no contiene métodos, solo se usa para marcar una clase con alguna información extra. Por lo tanto, para poder llamar a clon de object, se marca la clase cuenta bancaria como se muestra enseguida. Entonces, la forma de marcarlo pues es indicando mediante se hace mediante la interfaz Clonable para que entonces nuestra clase cuenta bancaria, el compilador se dé cuenta que esta clase propia pues se puede clonar. Bueno, por último, además de hacer este marcado de la clase para poder usar el método clon de object, se debe señalar que ese método lanza una excepción comprobada llamada Clone Not Supported Exception si la clase que llama no implementa la interfaz Clonable. Bueno, esto es un poco redundante porque pues ya por un lado el compilador me obliga a que si yo quiero utilizar el método
el método object, perdón, el método clon de object, la tenga que marcar como clonable, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues alguien podría decir, pues ya no es necesario este, que se trabaje o se haga algo con esa excepción comprobada. Eh, pero como en este caso es una excepción comprobada, recordar que todas las excepciones comprobadas pues deben de ser atrapadas. Y entonces pues es necesario que se utilice un bloque try-catch cuando ustedes hagan la llamada al método clon de object para que esto pueda compilar. Y por lo tanto entonces la clase modificada cuenta bancaria quedaría de esta manera. Vemos entonces aquí en la cabecera de la clase cuenta bancaria que está, bueno, queda marcada para que sea, para que se pueda clonar y por lo tanto el compilador no se moleste. Pero también es necesario que cuando ustedes utilicen el método clon de object, lo metan dentro de un bloque try y atrapen la excepción clone no supported exception, porque clone no supported exception es una excepción comprobada. Bueno, y ya de esa manera pues debería de compilar y debería de funcionar sin ningún problema. Bueno, se use clon de object o como aquí se está indicando superclone en la implementación del método clon propio. Siempre es una idea buena marcar la clase como clonable, en este caso cuenta bancaria. Así así se deja claro que objetos de esta clase, cuenta bancaria, pues pueden ser clonados. Gracias.